en la tenue luz del amanecer, cuando el mundo aún oscila entre el sueño y el despertar, los corazones se agitan en silencio, lejos del bullicio de las congregaciones. Hay una tensión profunda y sutil, un anhelo por algo que alguna vez ardió con fuerza, pero que ahora se siente distante. Muchos de los elegidos que antes vibraban con el fervor de la presencia de Dios caminan hoy en silencio, sus almas resonando con preguntas que nadie parece responder. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. No son solo palabras, son el pulso de una realidad. Los corazones que antes latían de gozo ahora sienten la lenta helada de la decepción, y no es la fe lo que disminuye, sino la esperanza herida. Los elegidos no se pierden porque dejen de creer, sino porque el lugar donde esperaban sanidad muchas veces se convierte en fuente de heridas. Las lesiones silenciosas se acumulan, malentendidos, correcciones no expresadas, juicio disfrazado de guía, hasta que el alma se retira exhausta e invisible. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Incluso entre los fieles, incluso en espacios sagrados, los elegidos pueden enfrentar rechazo. Y este rechazo corta más profundo que la hostilidad abierta, porque proviene de quienes esperaba fueran protectores. Piensa en José, traicionado por sus propios hermanos a pesar de los sueños celestiales que confirmaban su propósito. Fue arrojado a un pozo, pero el plan de Dios nunca fue frustrado. De igual manera, aquellos que se alejan de la iglesia a menudo no abandonan a Dios, responden a heridas infligidas donde esperaban refugio. Su pasión, sus oraciones, su servicio, invisibles e ignorados, se silencian gradualmente. El enemigo susurra en ese silencio: no perteneces, nadie te necesita, aunque falso. Este susurro se enraiza en corazones agotados por la indiferencia. En medio de esta retirada silenciosa puede crecer la amargura, invisible pero poderosa. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Hebreos 12:15. La amargura rara vez nace de la rebeldía. Comienza como un dolor no resuelto, una desilusión ignorada. Dios no olvida a los rechazados. Él mismo fue despreciado y experimentó quebranto. Isaías 53:3. Las heridas del malentendido, del silencio y del corazón no atendido no están ocultas a sus ojos. Incluso los justos pueden tambalearse en la fatiga espiritual. La estructura que debía nutrir se vuelve peso. Los rituales que antes elevaban, cadenas. Los elegidos sienten una discordia interna, un suave desasosiego que exige atención. El Espíritu de Dios los llama, invitándolos a volver a la fuente, aunque las puertas conocidas parezcan cerradas. Es aquí, en esta tensión silenciosa, donde el alma vacila entre la desesperación y la renovación. Y es aquí, precisamente, donde comienza la obra formativa de Dios. Alejarse de las estructuras humanas no es un fracaso de fe, sino una pausa sagrada, una invitación a redescubrir el origen del fuego y del propósito. En el silencio de su retiro, en la quietud de su soledad, los elegidos pueden volver a escuchar el susurro que los guía hacia la plenitud. La pregunta no es si la llama se ha apagado, es si el alma escuchará el llamado del Espíritu antes de que las distracciones del mundo la extingan. Y en esa escucha comienza la primera chispa de restauración. En el eco de los templos vacíos y en el susurro de los bancos donde una vez ardió la devoción, se percibe la sombra de un desgaste que pocos ven. Los elegidos que se alejan no se marchan porque su amor por Dios se haya extinguido, sino porque la comunidad que debía sostenerlos muchas veces falla en reconocer la profundidad de su llamado. Las heridas no sanadas,
Los silencios prolongados y la falta de acompañamiento se acumulan como polvo sobre las brasas hasta que la llama interna comienza a menguar. Jesús lo anticipó: los que me sigan sufrirán persecución, incluso entre los suyos. Juan 16:2. No siempre proviene de enemigos abiertos. A menudo las pruebas más profundas vienen de quienes deberían caminar a tu lado. El dolor del rechazo espiritual puede ser silencioso pero devastador. Hay quienes sirven, oran y entregan, pero nadie escucha el clamor interno de sus corazones. La decepción se infiltra lentamente y la mente comienza a justificar su alejamiento con palabras que parecen sensatas: no soy comprendido, no pertenezco, nadie me necesita. Sin embargo, Dios no ignora a los que sufren. Él mismo experimentó la incomprensión y el desprecio. Isaías 53:3. Lo que parece abandono humano no significa que el propósito divino haya sido anulado. El corazón del elegido se encuentra a menudo en conflicto con la estructura. Lo que antes nutría la fe puede volverse limitante. Las reglas que debían guiar se convierten en cadenas. Los rituales que elevaban se tornan rutina vacía. En Mateo 15:8-9, Jesús reprendió a los líderes que honraban con labios, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. El elegido no rechaza a Dios, sino la religiosidad que oscurece la voz del Espíritu. Cuando la esencia de la fe se reemplaza por la apariencia, la llama interna empieza a debilitarse y la conexión con la fuente de vida se percibe lejana. La desconexión espiritual no siempre se nota desde afuera, pero el alma siente su peso. Como Elías en el desierto, quien tras una victoria gloriosa se esconde y clama por alivio. 1 Reyes. El elegido puede parecer fuerte mientras su espíritu se tambalea. La fatiga no es falta de fe, es el agotamiento del corazón ante la indiferencia humana y la sobrecarga de responsabilidades, sin un acompañamiento que escuche, valide y restaure. Incluso los llamados más fuertes pueden ceder ante el cansancio. El enemigo aprovecha este estado para sembrar duda. Ofrece soluciones externas brillantes pero vacías. Distrae con lo inmediato y seduce con alivios temporales. Como Sansón, quien cede ante relaciones que debilitan su visión, el elegido puede empezar a buscar satisfacción fuera de la fuente divina. Jueces 16. Lo que antes era devoción se convierte en rutina. Lo que antes ardía con pasión ahora se justifica con resignación. El corazón comienza a ceder lentamente, buscando consuelo donde no puede encontrarlo. Sin embargo, incluso en esta vulnerabilidad, Dios permanece activo. No se trata de castigo ni de abandono, se trata de formación y refinamiento. Cada silencio divino, cada retiro, es un espacio donde el alma puede confrontar su verdadera motivación. El propósito no se pierde, se prepara. La prueba no es señal de rechazo, sino oportunidad de purificación. El llamado continúa resonando incluso cuando la rutina y la decepción hacen que el fuego parezca apagado, porque el Espíritu Santo sigue insistiendo suavemente, invitando al elegido a regresar a la fuente de la verdadera vida. En esa insistencia, aunque el mundo distraiga y la comunidad falle, comienza la restauración que solo Dios puede traer. Un corazón renovado, un espíritu fortalecido y una llama que vuelve a arder con claridad y propósito divino. La pregunta que surge en la penumbra no es sobre la pérdida de fe, sino sobre la disposición a escuchar, a responder y a volver al origen donde el fuego nunca se apaga. Y en ese lugar silencioso, la transformación comienza en el amanecer silencioso. Cuando la luz apenas roza las paredes del templo y los primeros rayos caen sobre los bancos vacíos, se percibe un llamado más profundo que la rutina de la fe. Un susurro que invita al elegido a volver a la fuente de su devoción. No es un llamado a ocupar un lugar físico, sino a reencontrarse con la voz que lo llamó por primera vez, con la presencia que nunca se ha apartado.
Cuando el corazón se ha debilitado por heridas invisibles, la restauración no se impone con palabras humanas, sino que se infunde suavemente por la gracia divina, como un viento que aviva brasas dormidas. El proceso de alejamiento que muchos elegidos experimentan es gradual y silencioso. La decepción, el juicio humano y la falta de acompañamiento crean grietas en la fe, pequeñas fisuras que permiten que el cansancio, la amargura y la indiferencia se infiltren. Hebreos 12:15 advierte sobre la raíz de amargura que puede contaminar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura comienza como un dolor no atendido, una herida que no recibe consuelo, un silencio que se interpreta erróneamente como abandono. Pero Dios nunca olvida al que ha sido llamado. Incluso cuando el espíritu se siente débil, Él permanece activo, dispuesto a restaurar y reposicionar al elegido. La historia del hijo pródigo lo revela. El joven se aparta, desperdicia lo recibido y pierde la comunión, pero el padre no lo abandona. Su amor permanece intacto, esperando con paciencia hasta que el regreso ocurre. Lucas 15 describe cómo el padre corre hacia él, lo abraza y restaura sin reproches, declarando que su posición no se ha perdido. De la misma manera, la gracia divina recoge los años desperdiciados por el cansancio, la decepción o la falta de acompañamiento y los devuelve multiplicados. Joel 2:25. La restauración también es un proceso interno. Requiere reconocer que el fuego puede haberse apagado en la superficie, pero las brasas aún viven. La llamada divina no depende del reconocimiento humano ni de la aprobación de la comunidad. Depende de la fidelidad de Dios. Romanos 11:29 nos recuerda: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán lejos se haya caminado, el llamado permanece, esperando ser recibido con un corazón dispuesto. El Espíritu Santo actúa en silencio, despertando la sensibilidad dormida, moviendo al elegido a reencontrar su pasión y su propósito. Las distracciones del mundo y la presión de estructuras humanas pierden poder cuando el corazón comprende que la verdadera conexión no reside en rituales, eventos o apariencia, sino en la relación genuina con el Padre. La restauración se convierte entonces en un proceso de purificación. Se desprenden cargas innecesarias, se sanan heridas y el corazón aprende a confiar nuevamente, no en hombres, sino en la fidelidad divina. El regreso del elegido no es señal de debilidad ni de derrota, sino de renovación y fortaleza. Cada paso hacia la fuente es una afirmación de que la fe verdadera no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la capacidad de permanecer fiel en medio de ellos. Así como Pedro, quien negó 3 veces a Jesús, fue llamado de nuevo para apacentar las ovejas. Juan 21. El elegido recibe restauración con propósito, no por mérito, sino por gracia. Cada herida sanada, cada brasas avivadas, es un testimonio de que el amor de Dios no falla y que los que fueron apartados pueden volver transformados y fortalecidos. El corazón del elegido aprende que incluso en el silencio, en la espera, en la soledad, la voz de Dios nunca se apaga. Lo que parecía perdido no es más que un preludio para una redención más profunda. La restauración no solo devuelve la pasión, sino que renueva la visión y reanuda la marcha con claridad, convicción y un ardor más puro, listo para cumplir con el propósito eterno para el cual fue llamado desde el vientre. Y en ese amanecer silencioso, mientras las brasas vuelven a arder bajo la ceniza, el elegido escucha la invitación más dulce: levantarse, volver a la fuente y responder con un corazón dispuesto, consciente de que su fuego nunca se extinguió realmente, solo estaba esperando ser avivado nuevamente. En la quietud del mediodía, cuando el sol golpea con fuerza y la sombra se hace necesaria,
El corazón del elegido enfrenta la verdad más profunda. La prueba no es enemiga, sino formadora. Cada decepción, cada herida, cada momento de incomprensión dentro de la iglesia o del entorno religioso es un cincel que moldea el carácter espiritual. No se trata de castigo, sino de preparación. Tal como el oro se purifica en el fuego, así también el alma se fortalece en la soledad, la prueba y la resistencia. Los elegidos a menudo sienten el peso de su misión antes de comprender su propósito. La tentación más sutil no es la incredulidad, sino la fatiga silenciosa que desgasta sin ruido. La escritura lo describe: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia no se mide por la visibilidad del servicio, sino por la fidelidad del corazón en medio de lo invisible. Las pruebas no llegan para romper, sino para revelar la profundidad de la fe y la fuerza de la conexión con Dios. El aislamiento espiritual que algunos experimentan no es abandono, sino un llamado a depender únicamente de la voz divina. Así como Elías fue al desierto después de su victoria sobre los profetas de Baal, el elegido también atraviesa momentos donde las manos humanas no pueden sostenerlo. Sin embargo, es en ese aislamiento donde Dios enseña lecciones que la multitud nunca podría ofrecer. El silencio divino se convierte en maestro y le espera en un taller donde se talla la paciencia, la humildad y la fe madura. La prueba se presenta en muchas formas: la incomprensión de hermanos en la fe, la rigidez de líderes que no ven el corazón, la rutina que apaga el entusiasmo, o la presión de expectativas humanas que no coinciden con la visión divina. Cada desafío, aunque doloroso, contiene una semilla de transformación. La escritura recuerda, mis hermanos, consideradlo un gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Alegría no porque el sufrimiento sea deseable, sino porque reconoce su propósito: formar carácter y reforzar la fe. La sabiduría del proceso reside en entender que la prueba no es evidencia de rechazo, sino de confianza. Dios permite que el elegido enfrente resistencia, no para abandonarlo, sino para fortalecer su dependencia en Él. Cuando la decepción hiere y la soledad pesa, el alma aprende a mirar más allá de las circunstancias y a aferrarse a lo eterno. Las brasas que parecían extinguidas se avivan nuevamente con el reconocimiento de que cada dificultad es un recordatorio de que el llamado permanece firme y seguro. Jesús mismo experimentó la prueba máxima en Getsemaní y en la cruz. Lucas 22:44 relata cómo su sudor fue como gotas de sangre mientras soportaba la incomprensión y el abandono temporal del cielo. Aún así, su fidelidad nunca vaciló. Este ejemplo muestra que la prueba no es señal de fracaso, sino de preparación para un propósito mayor. La prueba purifica la intención, revela la verdadera motivación y fortalece la resiliencia espiritual. El elegido, al atravesar estos momentos, aprende a discernir la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Comprende que no todas las personas ni todas las estructuras son capaces de sostenerlo y que el verdadero sostén proviene de Dios. Cada desafío enfrentado con fe se convierte en testimonio silencioso, un recordatorio de que incluso en la oscuridad la luz divina nunca se apaga. Y así, en el calor del mediodía de la vida espiritual, mientras las brasas internas vuelven a arder, el elegido recibe una invitación silenciosa pero urgente: confiar más allá de lo visible, amar más allá de la comprensión humana y caminar con pasos firmes aunque el camino esté lleno de pruebas. La prueba, lejos de destruir, prepara al elegido para un servicio renovado, un corazón restaurado y una visión clara del propósito eterno que lo llama a avanzar sin temor. En la penumbra de la tarde,
Cuando los últimos rayos de sol acarician la tierra, el corazón del elegido comienza a comprender que el alejamiento no es un final, sino un preludio de renovación. Todo lo que se perdió, todo lo que fue apagado, permanece registrado en la memoria amorosa de Dios. Cada lágrima derramada, cada oración que pareció no ser escuchada, cada desilusión dentro de la iglesia no ha sido olvidada, porque aquel que llamó, que ungió y que marcó con propósito eterno, permanece fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El regreso no requiere perfección ni justificación, requiere un corazón dispuesto, una voluntad que escucha y una fe que se mueve más allá del miedo. Como en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:20 nos recuerda: el padre no espera que el hijo explique su partida, sino que lo abraza y lo restaura. Así también la gracia de Dios no depende de los méritos humanos, sino de su fidelidad y amor inmutable. Lo que se ha perdido en el camino no queda en el pasado, es recogido, purificado y devuelto en abundancia. La restauración divina no solo recupera lo que se ha apartado, sino que transforma el proceso de alejamiento en testimonio y sabiduría. El elegido que regresa no lo hace como antes, sino con una visión renovada. La experiencia del dolor, la decepción y la soledad no destruyó su llama, la refinó. Como el oro que pasa por el fuego, cada herida fue una oportunidad para ser purificado, para aprender a depender únicamente del Espíritu y para discernir la verdadera voz de Dios por encima del ruido humano. Ahora, al mirar hacia atrás, comprende que la iglesia no es solo un lugar físico, sino el cuerpo de Cristo, donde la unidad y la edificación mutua deben guiar la práctica de la fe. La invitación final es clara: vuelve a escuchar, vuelve a creer, vuelve a responder. No se trata de retomar un asiento en un banco, sino de reencontrarte con la voz que te llamó la primera vez. Dejar atrás el cansancio, la culpa y la confusión no es un acto de rebeldía, sino de obediencia al Espíritu que sigue susurrando: hoy es el día, esta es la hora, este es el que te llama por tu nombre. No importa cuán lejos hayas caminado ni cuánto tiempo hayas estado en silencio, la promesa permanece firme y el propósito no ha sido cancelado. El corazón restaurado se convierte en faro para otros que también han sentido la fatiga espiritual. Aquellos que han sido heridos y apartados ahora pueden servir con compasión, discernimiento y gracia. Porque la experiencia del quebranto permite entender, consolar y guiar a quienes atraviesan la misma oscuridad. La restauración no solo es personal, sino también comunitaria. Fortalece la iglesia y prepara a los elegidos para liderar con amor, sabiduría y visión renovada. Finalmente, el llamado es a la acción. No te detengas por miedo, no te desilusiones por el pasado, no permitas que la voz del enemigo silencie lo que Dios comenzó en ti. Camina con fe, con disposición y con la certeza de que cada prueba, cada desilusión y cada silencio divino ha sido parte de la formación que te llevará a plenitud. La promesa de Dios es clara: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Y si todavía respiras, todavía estás a tiempo. Hoy es el día para volver, para levantarte, para reavivar la llama y para responder al llamado que nunca ha dejado de sonar. Que cada paso que des desde hoy sea guiado por su voz. Que cada lágrima sea transformada en fortaleza y que cada corazón herido encuentre restauración en el amor eterno que nunca falla. Porque incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue fiel y su propósito permanece intacto.